Anarquía natural. Teoría y práctica del naturismo libertario en el Estado español. Por Joaco Escaso. Un nuevo enfoque en el anarquismo. En el anarquismo de la época, en el conjunto del Estado español, encontramos de un lado la expresión insurreccionalista o bakuninista, con amplia implantación en el mundo rural, especialmente en Andalucía, y de otro lado la corriente sindicalista o politicista, con mayor presencia en áreas urbanas e industrializadas, sobre todo en Cataluña. En líneas generales, la rama sindicalista obrera, más localizada en zonas urbanas del norte peninsular, daba prioridad a la lucha de clases, a la revolución premeditada. El aspecto organizativo y económico es lo principal y a ello se supedita lo demás. Mientras que la vía bakuninista, de mayor implantación en zonas rurales, predisponía mejor al insurreccionalismo y a un comunalismo espontáneo y primitivo, donde la inmediatez, la ejemplaridad o el desprendimiento adquirían mayor importancia. No obstante, en los ambientes intelectuales de las principales ciudades, sobre todo Madrid, Barcelona y Valencia, se desarrolló también una corriente individualista y moralizadora que señalaba la contradicción existente entre la teoría y la práctica, afeando así a quienes, en espera de la revolución social de mañana, se resistían a realizar una transformación individual. Fue esta, lógicamente, la rama libertaria que mejor acogió los planteamientos naturistas. En líneas generales, el naturismo fue recibido dentro del anarquismo de dos maneras. Bien como una filosofía hermana a la que, de una manera u otra, había que incorporar a la práctica militante, bien como un apéndice beneficioso de segundo orden. El primer caso se daría, pues, con más frecuencia entre los individualistas, la militancia joven urbana y quienes evolucionaban desde el naturismo hacia el anarquismo. El segundo caso, el más extendido, sería propio del anarcosindicalismo, de quienes no disponían de fácil acceso a las nuevas ideas por vivir en zonas aisladas o mal comunicadas, y de ese grueso de simpatizantes de la idea que por falta de medios o de voluntad no terminaban de encontrarle al naturismo el lado práctico. Ambas perspectivas, naturista y no naturista, coexistieron dentro del movimiento libertario de la época y se confrontaron dialécticamente sin llegar a ser antagónicas. Todas las expresiones del anarquismo ibérico coincidían a la hora de señalar al capitalismo, a las clases privilegiadas y a la moral burguesa como causantes de la desigualdad e injusticia que aquejaban a la clase trabajadora. Y también había acuerdo, en lo esencial, sobre la necesidad de rebelarse contra la autoridad, abolir el Estado y generar un nuevo modelo de producción y reparto de la riqueza. Las divergencias surgieron a la hora de plantear las preferencias, es decir, de priorizar unos objetivos sobre otros. Para quienes anteponían la acción de masas, lo más urgente era el control de los medios de producción mediante la organización obrera y la revolución social. Dentro de este grupo había diferentes posturas respecto al naturismo. No faltaba quien lo ninguneaba, quien lo acusaba de fomentar la dispersión energética de la militancia e incluso quien lo ridiculizaba abiertamente, acusándolo de querer hacer la revolución con repollos. La mayoría, sin embargo, recibía el naturismo con simpatía, aunque a nivel práctico quedara relegado. Buena parte de esas ideas naturistas no eran, ni mucho menos, desconocidas en el ámbito anarquista. En el siglo XIX, buena parte de la población sentía aún el vínculo con la naturaleza de un modo sencillo y directo, pues entre otras razones dependían de ella como recurso indispensable de subsistencia. La tradición comunal y de apoyo mutuo entre las bases del tejido social confluía así con la adaptación equilibrada al medio del que dependían. Así pues, a diferencia del anarquismo italiano, francés o ruso, más ligados a las ciudades y a los ambientes industriales, en el Estado español siempre tuvo ese cariz protonaturista. Aunque las ideas naturistas o pinceladas de estas debieron de penetrar lentamente, década tras década, por toda la geografía nacional, es lógico pensar que el naturismo, en tanto que filosofía vital, no fuera apenas conocido ni comprendido en aquella España rural, empobrecida y mal comunicada. Si bien es comprensible que para un jornalero del campo o un obrero industrial la idea de liberarse de la opresión y organizarse libre y colectivamente para procurarse una vida mejor debía de resultar muy atrayente, quizá no lo fuera tanto el discurso de la degeneración de la raza o el de una práctica higienista que a veces pecaba de puritanismo ascético o de simple imposibilidad práctica. La conclusión es que allí donde la idea anarquista arraigaba con asombrosa facilidad, el naturismo no lo hacía tanto. Así pues, la mayor parte de la militancia anarquista no era naturista, aunque observara ciertas afinidades. El naturismo como tal arraigó en el ámbito anarquista, vinculado a la corriente individualista y a su discurso en favor de la regeneración de la especie y de la renovación moral. Las desigualdades e injusticias que a ojos de aquella vanguardia atenazaban a la sociedad de la época, repleta de miseria moral y social, habían alcanzado ya una dimensión patológica,
generando una verdadera enfermedad social, la miseria, cuya solución no se podía confiar a la burguesía, sino que exigía la acción revolucionaria de la militancia consciente. En La vuelta a la naturaleza, Rosselló establece una diferencia entre naturismo libertario y anarquistas naturistas a propósito de la prioridad discursiva que los primeros dan al ideal naturista de regeneración humana. Si así sucede, expone el autor, independientemente de que se haya llegado al anarquismo desde el naturismo o viceversa, hablaríamos de naturismo libertario, y en el caso de que ambas doctrinas se mantengan a un mismo nivel de consideración, hablaríamos de anarquistas naturistas. A mi parecer, esta distinción resulta un tanto forzada, pues en definitiva está designando lo mismo. Fueron poquísimos los casos en que ambas tendencias se mantuvieron ciertamente al mismo nivel. Lo habitual era, o bien la priorización tajante, a veces incluso excluyente, de una de las dos tendencias, o bien la consideración de una como complemento necesario de la otra, aunque supeditada a ella. En mi opinión, tanto quienes perfilaban nítidamente un discurso libertario de perspectiva naturista, como quienes entendían que ambas visiones debían complementarse, pueden ser considerados naturistas libertarios en la medida en que aceptaban, integraban y defendían la importancia del naturismo en el proceso de emancipación y de regeneración humana. Tan anarconaturista sería en este sentido Isaac Puente, cuyo compromiso con la teoría y prácticas revolucionarias es asimilable a su labor dentro del naturismo, como Federica Montseny, quien consideraba el anarquismo como doctrina principal, pero concedía auténtica y profunda importancia a muchos de los postulados naturistas. Aún así, es probable que ni uno ni otra se hubieran calificado a sí mismos como anarquistas naturistas ni como naturistas libertarios. La aparente inclinación del lado naturista suele estar, a mi juicio, más relacionada con la tendencia individualista que con ninguna otra cuestión, e incluso así no excluye necesariamente la identificación e incluso la participación activa en la organización revolucionaria de masas. Para quienes defendían este enfoque, cada individuo tiene una obligación moral consigo mismo, un trabajo personal ineludible, sin el cual la revolución social nunca estaría completa. Tal es la opinión de Montseny, Maimón, Puente, Rosell y tantas otras miradas moldeadas por la perspectiva individualista. La revolución adquiría así una dimensión cotidiana para los espíritus auténticamente rebeldes y autónomos, los que se libraban del lastre del vicio y de todo aquello que les alejara de su auténtica naturaleza. Aquellos que, según la visión más radical, eran capaces de superar la moral de los esclavos, hablando en términos nietzscheanos. Pero esto no significa que negaran la importancia fundamental de la acción revolucionaria clásica, sino que se valían de esa retórica para plantear una dicotomía fácilmente comprensible, naturaleza, virtud, bien, frente a artificio, vicio, mal, y que permitía recuperar para el anarquismo una serie de planteamientos originalmente burgueses ya presentes en el movimiento vegetariano naturista y en el higienismo médico del siglo XIX. Los textos de quienes enfatizan la regeneración humana como condición a priori para la revolución suelen incluir afirmaciones que nítidamente ensalzan la anarquía como único contexto válido para garantizar el pleno desarrollo del ser humano y por tanto de su regeneración. Así, por ejemplo, Federica Montseny dirá que el naturismo ha de ser anarquista, porque solo en la anarquía será posible poner en práctica sus propósitos. Y Antonia Maimón apuntará que, en tanto que tiene que representar la máxima libertad y como ésta no puede lograrse sino en la sociedad anarquista, el naturismo tiene que ir unido a las ideas libertarias para lograrla. Me inclino, pues, a unificar ambos grupos bajo la denominación amplia de naturismo libertario, con sus lógicos y saludables matices, refiriendo con ello a una corriente que se diferenciaba en su discurso, en su práctica vital o en ambos, de la mayoría anarquista, ajena a estos asuntos, y entre los cuales seguramente hubo anarcosindicalistas, insurreccionalistas, individualistas, anarcocomunistas y también partidarios del llamado anarquismo sin adjetivos. Es justo señalar que la distinción empleada por Rosselló aparece explícitamente mencionada en aquellos años. En el contexto de una disputa dialéctica reproducida en las páginas de la revista Blanca, Federico Urales introducía esa misma distinción de naturistas anarquistas, aludiendo a lo que ahora denominamos naturistas libertarios, para referirse a quienes, en sus propias palabras, antes son lo primero que lo segundo. Esto es coherente si tenemos en cuenta que Urales es un arduo defensor de la superioridad moral del anarquismo sobre cualquier otra doctrina. Sin embargo, la suya es también una de las voces más afectadas y preocupadas por la cuestión de la degeneración social, a la cual recurre una y otra vez como punto de partida de sus disertaciones. Estamos, pues, ante una excepción a la norma en base a la cual se plantea la distinción arriba explicitada. ¿Es Urales un anarquista naturista a diferencia de esos supuestos naturistas anarquistas a los que alude y respecto a los cuales se distancia? A mi juicio parece más una disquisición de tipo dialéctico.
La diferenciación entre tales categorías podría derivarse asimismo de la distinción que Urales y Federica Montseny hacían del naturismo, incluso del naturismo integral o libertario, respecto de su propia concepción personal expresada como naturalismo, que en su opinión suponía un estadio más avanzado y consecuente de retorno a la naturaleza, como explicaré más adelante, y por la que cualquier doctrina quedaba supeditada en importancia al anarquismo. Sería interesante dilucidar en qué grado era experimentado el naturismo entre la militancia anarquista, que defendía la primacía del ideal ácrata sobre cualquier otro. Cabe sospechar que no había una verdadera comprensión de la práctica naturista, sino más bien una cierta obsesión por preservar la pureza del ideal frente a la influencia creciente de corrientes como el naturismo o el espiritismo. En este sentido, al hilo de la burla de los repollos antes mencionada, la revista Blanca publicó la réplica indignada de un militante que aseguraba que los naturistas anarquistas queremos hacer la revolución como la quieren todos los que sueñan con la sociedad libre. ¿Son entonces las voces mencionadas naturistas libertarios o anarquistas naturistas? Mucho me temo que estamos ante un callejón sin salida. En este caso, sería más acertado emplear el término naturistas libertarios en referencia a quienes, en líneas generales, defendían la complementariedad de los postulados naturistas y anarquistas, y por otro, el de anarquistas naturalistas, en sentido filosófico, para nombrar a esa minoría que, sin dar excesiva importancia a la práctica naturista, reivindicaba una vuelta a la naturaleza que, por su carácter integral y radical, no sería posible más que en las condiciones previas de la sociedad anarquista. Así, el naturalismo de Federico Urales o de su hija Federica Montseny vendría a ser, tal como expresa Elena Andrés Granell, más que un fin en sí mismo, un complemento útil para combatir la moralidad burguesa, especialmente en lo referente a la sexualidad, un instrumento de crítica a la sociedad presente, pero manifiestamente insuficiente como herramienta transformadora, mientras que en la visión anarconaturista, como es el caso de Antonia Maimón, la lectura práctica del naturismo tendría mucha más presencia al ser entendido como condición de posibilidad para la construcción de un nuevo orden social. Como conclusión a este paréntesis terminológico, y sin ánimo alguno de polemizar sobre una cuestión menor, concluiré con la frase en la que Antonia Maimón, sencilla pero rotundamente, afirmaba que el ideal anarquista y el naturista van indefectiblemente unidos. Las primeras fricciones en el movimiento naturista. Desde su introducción en España y a lo largo de las 3 primeras décadas del XX, se reunieron alrededor del naturismo diversas perspectivas. Cada una puso el acento en conceptos tan dispares como la alimentación, la espiritualidad, la moral o la política, si bien compartían una base común al entender que el ser humano era parte de un orden natural y armónico del cual se había alejado a resultas de una idea equivocada de civilización. Aunque en eso pudiera haber acuerdo, las diferencias en otros muchos aspectos no tardaron en aparecer. Ya dijimos que la principal diferencia del naturismo libertario con respecto a otras corrientes naturistas giraba en torno a la perspectiva social. Mientras los moderados y conservadores ponían el énfasis casi exclusivamente en la regeneración física, los libertarios denunciaban la injusticia social y sus consecuencias como el gran obstáculo para el progreso de la especie, responsabilizando a la burguesía y a la Iglesia de su perpetuación. Así, podemos establecer una primera diferencia fundamental entre un naturismo esencialmente terapéutico, promovido por médicos y prácticos no titulados y centrado en la higiene vital, y un naturismo social o integral, preocupado también por denunciar y combatir las causas subyacentes. Para el primero, la sola regeneración física del individuo bastaba para lograr a largo plazo el perfeccionamiento de la especie y hacer posible una sociedad equilibrada, mientras que para el segundo era necesario forzar una transformación socioeconómica que favoreciera la regeneración del pueblo en su conjunto y sentara las condiciones para alcanzar la sociedad ideal. Se trataba, en definitiva, de la dicotomía entre un naturismo burgués y reformista, relativamente cómodo en el statu quo y la moral tradicional, y un naturismo de corte revolucionario y emancipador. Al primero, integrado mayormente por el asociacionismo vegetariano, el naturismo médico y la trofología, me referiré en adelante con el calificativo de ortodoxo, mientras que al otro, asociado especialmente, como dije, al individualismo ácrata, lo denominaré integral o simplemente libertario. El naturismo fue una corriente iniciada a mediados del siglo XIX en Alemania por la confluencia de las técnicas hidroterápicas de Priesnitz con la dieta vegetariana y el hipocratismo vitalista, y continuada poco después con la adición de los postulados del movimiento de reforma de vida, que incorporó la crítica a la industrialización y al estilo de vida urbano que conlleva, como causas directas de enfermedad. En España, bajo la influencia del neipismo, la obra de Luis Cune y la teosofía, se centró en la promoción de un estilo de vida natural, higiénico,
con especial énfasis en la abstención del consumo de carne por ser considerada una práctica tóxica y alejada de la ley natural, y recogió el sentir del ideal regeneracionista de la época, de marcado contenido patriótico. Apostaba por el mejoramiento psicofísico, intelectual y moral. Era, pues, en ese sentido, progresista, y consideraba además que cualquier persona, fuera cual fuese su condición social, ideológica o religión, estaba llamada a incorporarse al movimiento. Sin embargo, a la hora de tomar partido en la realidad política y social, en demasiadas ocasiones optaba por una significativa equidistancia, cuando no por posiciones netamente conservadoras. A finales de la década del 10, como señala Cubero Izquierdo, se produce un incremento de la perspectiva social dentro de este ámbito, siendo cada vez más los militantes cenetistas y los jóvenes libertarios que se interesan por sus postulados. A consecuencia de ello, la línea ideológica empezó a ser contestada por diversas voces dentro del propio movimiento. En este, el colectivo médico se atribuía un papel hegemónico y enarbolaba la bandera de la pureza doctrinal frente a posibles desviaciones y parasitismos. Entre ellos destacó el doctor Ruiz Ibarra, codirector de Acción Naturista, uno de los poquísimos personajes que logró mantener su actividad profesional, no sin inconvenientes, tras la victoria franquista en la Guerra Civil y la subsiguiente depuración política. En más de una ocasión se pronunció el ilustre médico para trazar la línea roja de lo que consideraba el naturismo íntegro, aquel que limitaba su área de interés a la ya mencionada regeneración en el ámbito individual y familiar, dejando fuera a quienes consideraba destructores de toda organización naturista, los que defienden el llamado naturismo integral, que son los partidarios de las ideas anarquistas. Las diferencias entre el naturismo ortodoxo y la tendencia libertaria iban más allá de lo mencionado. El naturismo, como filosofía de vida, ofrecía también su visión de la sociedad ideal organizada en torno a la familia monógama y heterosexual, donde el hombre poseía la fuerza propositiva y dinamizadora, mientras que la mujer desempeñaba un rol de soporte y complemento que debía compaginar con su función generadora y educadora en el hogar. Debía, a su vez, ser formada en los postulados del naturismo y obrar en consonancia, pues de ello dependía la mejora física de la especie y su regeneración moral. Hubo, sin embargo, una corriente dentro del naturismo que adoptó una postura más crítica y trató de poner el foco en las cuestiones sociales, si bien, como indica Rosselló, no consiguió ir más allá de la formulación de programas y la publicación de manifiestos. Destaca en ella la figura del pintor Federico Macé, que intervino junto al doctor Alfonso en la gestación de la revista Acción Naturista, y que figura como principal exponente de ese nuevo enfoque que pretendió abrir la puerta a la reflexión sobre la realidad social. Macé cuestionaba la viabilidad de la ansiada regeneración humana en un contexto en que las clases humildes tenían gran dificultad para acceder a las necesidades básicas, haciéndoles, por tanto, inaccesible la práctica del naturismo. Dentro de esta corriente, ahora denominada vegetarismo social, destacó la iniciativa de fundar colonias inspiradas en la experiencia de Monteverità, comunidad y posterior sanatorio fundado en 1900 en Ascona, Suiza, cuyos principios sintonizaban con el socialismo utópico y donde se practicaba el vegetarianismo, el nudismo y el amor libre. Se trataba, en definitiva, de una suerte de comunidades rurales, autosuficientes, organizadas como cooperativas y comunidades de bienes, donde pretendían implantar el estilo de vida natural sobre los principios del vegetarianismo, la fraternidad universal, la libertad de conciencia y la igualdad de sexos, y que estarían dirigidas sobre todo a los sectores populares de la sociedad. La idea de Macé era que dichas colonias cumplieran el objetivo de facilitar a estos la vida en armonía con la naturaleza. Sabemos que Macé y Alfonso, especialmente el primero, insistieron durante un tiempo en ello, e incluso hicieron público en 1924 un manifiesto que recogía la propuesta. Aunque el proyecto no cuajó, causó polémica en el seno del movimiento y también la rápida contestación de quienes no querían introducir sesgos políticos en el discurso naturista. La pérdida de interés hacia el proyecto de Macé seguramente tuvo mucho que ver con el efecto desincentivador del aporte inicial de 3.000 pesetas previsto para los nuevos colonos, o quizás se debió a la negativa de sus colaboradores, entre los que se contaban los médicos Alfonso, Ruiz Ibarra y Jaramillo, a seguir un ejemplo, el de Monteverità, claramente politizado en sus ideas fundacionales y en sus relaciones públicas. Parece evidente que la formulación del proyecto colonial introducía un criterio político, como lo definió Ruiz Ibarra, que incomodaba al naturismo ortodoxo. Salvando las distancias, se podría señalar cierto parecido con las comunas proyectadas por CNT en el congreso celebrado en Zaragoza en mayo de 1936, cuyo dictamen, por cierto, recogía la figura de la comuna naturista y la equiparaba en derechos al resto de comunas autónomas libertarias. A las citadas corrientes hay que añadir una tercera, el naturodesnudismo, también llamado libre cultura.
El nudismo, entendido como ejercicio profiláctico y de conexión con la naturaleza, era una actividad reivindicada por casi todos los sectores del movimiento naturista, muy difundida y practicada. Pero en esto también hubo diferencias de enfoque. Esta vez no era tanto un conflicto de fondo como de forma, aunque la forma modificase inevitablemente el fondo. Por un lado, estaba la corriente higiénico-terapéutica, es decir, la naturista, que defendía la práctica privada y reivindicaba una desnudez natural y casta. Por otro lado, la librecultura, que desde una base similar rechazaba la diferenciación clasista de la vestimenta y apostaba por universalizar el desnudo público, colectivo y cotidiano. La tercera vía quedó establecida desde la perspectiva libertaria al sumar a lo anterior la crítica a la moral católico-burguesa y el uso de la desnudez como herramienta de lucha política. Si bien el semidesnudismo era aceptado poco a poco en ciertos lugares de esparcimiento, el desnudo público se consideraba escandaloso y era activamente perseguido. Las diversas corrientes naturistas lo rechazaban por innecesario, pues a su modo de ver no respondía a un objetivo terapéutico, sino más bien a una intención subversiva. Sin embargo, el desnudo reivindicativo se extendió a lo largo de la segunda década del siglo y alcanzó su máxima expresión en la primera mitad de los años 30. A medida que el naturismo libertario y la librecultura extendieron la práctica pública del desnudo, la brecha entre ambas posiciones se hizo más profunda. Mientras unos ligaban la desnudez a una concepción puritana de la sexualidad y a una visión conservadora de la pareja y de la familia, los otros lo vinculaban con el amor libre y la emancipación femenina. Como suele ocurrir, los bloques no eran homogéneos y estaban salpicados de matices. Entre las filas anarquistas, por ejemplo, hubo también quienes criticaron estas prácticas protagonizadas en su mayoría por jóvenes y que a menudo desencadenaban una protesta vecinal o la intervención policial. Los de la Segunda República fueron los años de máximo esplendor para las corrientes naturistas, sobre todo el desnudismo, pero bajo el bienio radical cedista, de acento reaccionario y católico, también fueron los de mayor represión. Fue entonces cuando se repitieron, según Cubero Izquierdo, los episodios de detenciones, multas, cierres de locales, sindicatos o ataques a las redacciones de revistas naturistas, nudistas, etc., tanto por parte del Estado como de grupos conservadores fascistas. En lo relativo al nudismo, la conclusión es que dentro del movimiento naturista, una vez más, se estableció un enfrentamiento entre el sector conservador, moderado y pretendidamente apolítico, que defendía su práctica privada y terapéutica, y el sector contestatario, de influencia anarquista, que lo consideraba como una vía de transformación social. Resulta irónico que la visión más extendida a día de hoy, tal como recoge la acepción nudismo del diccionario de la Real Academia Española, sea la de una práctica que se realiza completamente desnudo y en público, y que, sin embargo, haya perdido de facto su contenido revolucionario. Naturismo íntegro o integral. A finales del XIX, el naturismo se extendía por toda Europa. A España llegó gracias al movimiento neipista, encabezado por Jaime Santiberi, a la divulgación de las obras de Brandt y Kuhne y a la fundación de la Sociedad Española Vegetariana en 1903 y la Liga Vegetariana de Cataluña en 1908. En esta primera etapa era un fenómeno residual, vinculado al vegetarianismo y a ciertos médicos de orientación hipocrática, entre los que destacaban Jaramillo y Ruiz Ibarra. Dominaba, pues, el enfoque higiénico y terapéutico. La doctrina naturista no había alcanzado aún los círculos ácratas, que hasta entonces se limitaban a divulgar avances científicos y técnicos relacionados, por ejemplo, con la medicina general, la microbiología, la epidemiología o la fisiología de la salud, como es el caso de los artículos del médico francés Fernand Lagrange, especializado en el estudio de la actividad física y el deporte, publicados durante la primera etapa de la Revista Blanca. Fue en esta misma publicación donde aparecieron a comienzos de siglo los artículos Hacia la conquista del estado natural y Doctrina naturista, firmados por los franceses Henry Sisley y Émile Gravel. Su perspectiva era novedosa aquí y no dejó indiferente a nadie. Formaban parte del grupo Naturiens Libertaires, traducido aquí como naturianos o naturistas libertarios, que desde 1895 organizaba reuniones y banquetes divulgativos en los barrios parisinos. Sus proclamas eran radicales y pronto se produjo una escisión dentro del propio grupo entre partidarios y detractores del cientificismo. En el lado anticientífico, a través de periódicos y folletos, esbozaron una perspectiva opuesta al desarrollo industrial, a la ciencia, al progreso, poco cuestionados entonces en el anarquismo, e incluso a la propia civilización. Nosotros afirmamos y probamos que la civilización es el mal y la naturaleza es el bien, diría Sisley. La naturaleza sería para ellos, de hecho, una anticivilización, una forma de vida frontalmente opuesta a la creada por el hombre.
Sus textos transmiten el deseo de retornar al estado salvaje, a la edad dorada de exuberancia y armonía en que la naturaleza por sí sola podía asegurar el bienestar material y la libre expansión intelectual para todos. Esta visión primitivista coincidía con el naturismo centroeuropeo en la crítica a la artificialidad y al alejamiento de la naturaleza, y coincidía con el anarquismo clásico en aspectos como la crítica a la propiedad privada, el antiautoritarismo o la solidaridad. Sin embargo, iba demasiado lejos al proponer como única solución el regreso al estado natural y el rechazo al modelo de progreso basado en el trabajo, la ciencia y la tecnología, que contaba entonces con el respaldo mayoritario del anarquismo internacional. En tales circunstancias, el recorrido de este pequeño núcleo disidente apenas duró una década. No debió resultarles sencillo gestionar sus contradicciones. Al fin y al cabo, lanzaban sus ataques a la civilización desde una situación vital de relativa comodidad. Las críticas no se hicieron esperar. El propio Jean Grave, figura célebre del anarquismo francés, dejó de publicar las convocatorias a las reuniones anarconaturistas en su periódico Les Temps Nouveaux. Aunque el grupo había perdido fuerza, a comienzos del siglo XX los más voluntariosos emprendieron una campaña de divulgación y establecieron contacto con grupos libertarios de diversos países, entre ellos España. Sus artículos fueron publicados por el matrimonio de editores Mañé-Monseny, interesados en que la revista blanca reflejara las nuevas tendencias y debates planteados en el seno del movimiento libertario internacional. Esto, sin duda, aportó una nueva dimensión y nuevos matices a la crítica a la civilización, que, como veremos, era ya en cierto modo un lugar común en el imaginario anarquista. Aunque sería precipitado afirmar la existencia de una corriente anarconaturista en España hasta finales de la década del 10, es posible señalar que, ya a comienzos de siglo, tales ideas se encontraban en circulación en el ámbito cultural libertario y conectaban con una tendencia individualista sensibilizada con el naturismo filosófico y la crítica al modelo urbano industrial. La inspiración del todavía entonces arcaico naturismo libertario bebió también de otras fuentes, tanto de forma directa como por influencia de grupos libertarios extranjeros. Podríamos destacar, por ejemplo, el pensamiento de geógrafos anarquistas como Kropotkin y Reclus. Este último era vegetariano y practicaba el desnudismo. El naturalismo trascendental de Thoreau, la defensa del derecho natural de Volney, las obras de Kuhne y de Adolf Hust, la utopía rural y libertaria Noticias de ninguna parte, de William Morris, el movimiento de reforma de vida, y también las experiencias comunales ensayadas en Europa y Estados Unidos durante la segunda mitad del XIX y principios del XX. Indirectamente, entre las influencias que configuraron la base del naturismo libertario como sistema filosófico y político, podríamos añadir las teorías evolucionistas, que ayudaron a desterrar el mito judeocristiano, el concepto de bondad natural y de educación reflejadas por Rousseau en su obra Emilio, el desarrollo de la antropología social y cultural, que ayudó a establecer la crítica al Estado, el triunfo de las ciencias positivas y el racionalismo, que permitieron desterrar el oscurantismo en relación al cuerpo y su fisiología, y, por supuesto, el legado conceptual de la filosofía helenística. Más allá de estos y otros posibles antecedentes, el naturismo libertario propiamente dicho se fraguó durante las décadas que flanquearon el cambio de siglo a partir de la confluencia entre los postulados del naturismo crítico y una corriente específica del anarquismo, a pesar de lo cual desarrolló una serie de contenidos específicos a partir de la reelaboración de ideas y teorías preexistentes. Es ese prisma peculiar el que lo convierte en un fenómeno de interés, esa mirada propia y genuina, salpicada a la vez de espíritu revolucionario y de compromiso individual, el que hace posible estudiar lugares comunes del naturismo y del anarquismo con una perspectiva novedosa, como fenómenos únicos y diferenciados. El anarconaturismo, por su naturaleza no dogmática y su vocación constructiva, tendió siempre a fomentar el debate y a enriquecerlo con aportaciones útiles. Es por ello que tratar de delimitar una filosofía práctica como el naturismo libertario sin mentar sus influencias e interconexiones sería un ejercicio reductor. Hubo, de hecho, importantes figuras de esta corriente, como Albano Rosell y Antonia Maimón, que se esforzaron por generar debates integradores y por conseguir la unión y el entendimiento dentro del movimiento naturista. Fue, por tanto, un movimiento plural, dialogante y no excluyente, a pesar de las fricciones y los choques ideológicos. A lo largo de las dos primeras décadas del XX, reunió un heterogéneo elenco de voces a las cuales iremos haciendo referencia en capítulos sucesivos. Todas ellas criticaban la concepción limitada del naturismo ortodoxo, si bien no respondían a un pensamiento monolítico, sino que, por el contrario, diferían a menudo en cuestiones de prioridad o de perspectiva. La simbiosis entre ciencia, ideología y moral que alumbró el naturismo libertario
se caracterizó precisamente por favorecer la riqueza de significados dentro de la filosofía naturista y ampliar con ello el debate en torno a la regeneración. El naturismo europeo se abrió camino en España a través de diferentes vías y a lo largo de varias décadas, pero el carácter oficial se lo dio la Sociedad Española Vegetariana por medio de los 14 puntos recogidos en el Compendio Doctrinal Vegetariano Naturista, aprobado durante la epidemia de gripe de 1918 al 19 y recogidos después en la Asamblea de Valencia de 1922. Estos puntos, sin embargo, eran insuficientes a ojos del incipiente naturismo libertario, que no tardó en detectar y denunciar la falta de compromiso de sus colegas naturistas a la hora de abordar las causas esenciales de los problemas que pretendían corregir. Además, les parecía ver en la actitud de aquellos una superioridad y un dogmatismo que definieron como naturismo sacerdotal. Sin embargo, sería ingenuo creer que el movimiento naturista en el Estado español fue anarquista. Tampoco se puede afirmar que esta corriente tuviera un peso específico mayor que el resto. Más bien, podemos considerar que la expresión libertaria, aunque ruidosa, no pasó nunca de constituir una minoría. Existió, desde luego, cierta simpatía entre las bases del movimiento naturista hacia los postulados sácratas en lo relativo a la renovación de los valores, pues representaba un soplo de aire fresco en el seno de una sociedad enmohecida y asfixiada entre tanto olor a santidad. El anarconaturismo encontró también la complicidad de asociaciones vinculadas al republicanismo, el librepensamiento, la teosofía o el espiritismo. Existieron sinergias e influencias recíprocas entre las distintas corrientes, siendo habitual la permeabilidad. Dentro del movimiento naturista hubo personajes que, sin ser anarquistas, manifestaron cierta afinidad o admitieron en algún momento la necesidad de una transformación social, como fue el caso de Nicolás Capo, y corrientes de cierto compromiso, como el mencionado vegetarianismo social. Hubo grupos eclécticos que fusionaron naturismo y espiritismo sobre una base ideológica izquierdista, y hubo personas que simultanearon naturismo, anarquismo y teosofía, como el doctor Roberto Remartínez, y médicos naturistas que pertenecieron a logias masónicas, como los doctores Alfonso Ruiz Ibarra y Jaramillo. Aunque en sus inicios el naturismo en España fue un fenómeno minoritario y elitista, limitado a círculos vegetarianos y al naturismo médico, con los años se hizo cada vez más popular, se propagó por todas las clases sociales y ganó adeptos de procedencia muy diversa. Entre las tendencias que lo nutrieron, la libertaria fue la más comprometida, y a la larga también la que más aportó a la renovación y modernización de la moral y las costumbres de la sociedad. La convivencia entre las distintas corrientes fue a menudo frágil, sobre todo a partir de los años 20, cuando el colectivo de médicos estaba inmerso en la difícil tarea de aportar la base científica que legitimara el naturismo frente a la medicina alópata, y por marginar a quienes ejercían sin titulación académica. Fue entonces, precisamente, cuando desembarcaron en España Nicolás Capo y José Castro para traer desde Latinoamérica la doctrina de la trofología, un sistema de alimentación y hábitos higiénicos que presentaban como el auténtico naturismo y que levantó no pocas ampollas, en especial entre los facultativos. Por otra parte, la caída del dictador a finales de la década allanó el camino para que aflorasen viejas y nuevas publicaciones naturistas de tendencia progresista, que presionaron para ensanchar la base ideológica del movimiento. Así, la pugna entre estas tres fuerzas, médicos, trofólogos y libertarios, abrió un cisma que se materializó en ataques continuados y en sucesivos fracasos a la hora de organizar y definir el naturismo de forma conjunta. El resultado, cómo no, fue la división. Las posiciones se enrocaron y se hicieron irreconciliables a pesar del esfuerzo pacificador de unos pocos. En última instancia, el discurso de la trofología no se diferenciaba demasiado del naturismo, más allá de ciertas excentricidades y de un molesto tono mesiánico. Así pues, observamos que la fricción más interesante, de nuevo, quedaba establecida entre dos polos, el naturismo médico o científico y el naturismo integral. Hay que diferenciar este uso del término naturismo integral respecto del que hicieran Castro y Capo en algunos de sus escritos, refiriéndose a la trofología, y que tenía connotaciones distintas. El naturismo integral que nos ocupa planteaba la unión indisoluble entre los conceptos de salud y justicia social, o dicho al estilo de la época, entre la ciencia médica y la ciencia sociológica. Desde este punto de vista, la implantación del naturismo debía ser generalizada, sin distinción de ningún otro tipo, por lo que la reforma social se hacía indispensable. Más allá de representar un conjunto de conocimientos terapéuticos, y en la línea de lo que sería en Alemania el movimiento de reforma de vida, proponía un modelo que abarcaba todos los aspectos y estratos del conjunto social.
Si atendemos a lo escrito en 1930 por el médico naturópata Argimino Severón, la asociación entre anarquismo y naturismo tuvo su origen a comienzos de siglo, cuando la miopía de los médicos oficiales de entonces fue suplida por algunos visionarios que vieron en las prácticas naturistas no ya la aurora de una nueva terapéutica racional que pusiera fin a sus dolencias físicas, sino también un medio de redención social. Admitía, pues, que el concepto de naturismo integral respondía en origen a la necesidad de salvar una carencia, un vacío dentro del movimiento. Sin embargo, dicho espacio quedaría cubierto, según él, por los médicos naturistas, a quienes encomendaba la culminación de la reforma médica y, por extensión, de la reforma social, sobre base científica y no sobre meras sofisticaciones higiénicas e ideas sácratas. Para este asiduo colaborador de Acción Naturista, como para el resto del naturismo científico, la misión del médico consistía en señalar la norma de vida correcta que guiara a la persona hacia la regeneración física, moral e intelectual, haciéndola capaz de sustraerse a los distintos factores negativos y tóxicos. Sólo así podía lograrse la redención individual, requisito previo e imprescindible para regenerar a la sociedad. El individuo era, pues, la célula básica, y sólo sería capaz de albergar valores elevados y un verdadero ideal de justicia cuando se liberase de los vicios. Al comparar esto con el discurso de las principales figuras del anarconaturismo, podríamos pensar que no había demasiadas diferencias. Entonces, ¿dónde residía la discordia? Es sencillo. Para el naturismo médico, la única vía por la que dicho objetivo podía realizarse con éxito era el propio naturismo, fundamentado en la seriedad científica y sin más derivaciones. Como señalaba Severón, el naturismo tiene planteado ante el mundo su problema, y más directamente ante la alopatía. El contrincante, por tanto, no era el orden social burgués, ni tampoco el modelo capitalista, sino un determinado enfoque sobre la salud y la naturaleza humana dentro de la propia ciencia médica. En definitiva, lo que pretendía era disputar la hegemonía a la medicina convencional en base a una metodología y una perspectiva que consideraban ineficaz y contraproducente, que traicionaba la base fundamental del arte médico, recordemos el famoso primum non nocere del juramento hipocrático, que olvidaba el carácter holístico del organismo humano, confundiendo el síntoma con la enfermedad, y que favorecía los intereses de la incipiente industria farmacéutica. En esta particular batalla, el naturismo médico no se podía permitir que se le desacreditara identificándolo con influencias sectarias o con tratamientos carentes de fundamento científico. Para el doctor Ruiz Ibarra, el concepto de naturismo integral no era más que la fórmula empleada por politicastros extremistas para hacer propaganda de sus ideas al amparo del naturismo. En contraposición al término integral, el fisiatra prefería enarbolar la bandera del naturismo íntegro, es decir, al que no le falta ninguna de sus partes y que no requiere, por tanto, de ninguna otra adjetivación. Él y otros médicos naturistas ponían todo su empeño en presentar al naturismo como una filosofía completa, sin necesidad de añadiduras y capaz por sí sola de perfeccionar la condición humana. Por su parte, el naturista Antonio M. Avellán pensaba que no existe mejor política que la de la salud, y consideraba negativo cualquier sistema o régimen político ideado por el hombre, puesto que las leyes para su regeneración no residen en el intelecto humano sino en la naturaleza. En la misma línea argumental que su colega, se declaraba partidario de un sistema social sin distinción de clase, castas, color y sexo, pero a la hora de definir el camino hacia la transformación se detenía igualmente en el requisito previo de la mejora individual y dudaba de que los adalides de los nuevos idearios tuvieran verdadero interés en defender el mejoramiento humano. Si todo el tiempo que perdemos lastimosamente en vanos tanteos políticos y prolijas charlas ociosas lo empleásemos cuerdamente en mejorar nuestro cuerpo y nuestro intelecto y ayudar a los demás en la misma tarea, ¿cuánto iríamos ganando en todos los sentidos?, se lamentaba. Tales argumentos no convencían a todos en el seno del movimiento naturista. Para quienes habían llegado a él desde posiciones ideológicas combativas, la lucha política no era cuestión de charlas de café y sesiones parlamentarias, del mismo modo que el esfuerzo personal y el estricto cumplimiento de las leyes naturales no bastaban para lograr la transformación y la emancipación de la clase obrera. Desconfiaban, pues, de la pretendida autosuficiencia del naturismo para lograr una sociedad justa, libre e igualitaria, e insistían en la necesidad de dotarlo de un compromiso inequívoco. Coincidían en la importancia de fomentar la consciencia y la reforma de hábitos a nivel individual, pero consideraban que reducirlo todo a esos términos era una muestra de insolidaridad y una forma de complicidad con el sistema.